características del ciclo nuevo, del cual Milei es una mera personificación y no su causa, es la estanflación, o mejor dicho, la depreflación, que no es otra cosa que la agudización de la estanflación que Argentina transita hace más de una década. Esto es, recesión con un régimen de alta inflación. El PBI cayó 2,5% con una inflación del 211,4% en 2023 y se espera este año una caída del 2,8% del Producto Bruto Interno con una inflación cuyo piso es del 150% según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, que en general suelen ser optimistas o al menos más que las del Banco Mundial, por no hablar de las de la OCDE, que estima una inflación de 250,6% y una caída del producto del 2,4%. Sin embargo, no hay muchas novedades entre el actual oficialismo y el gobierno peronista anterior. En tal caso se trata de una diferencia de grados donde la única novedad constituye la profundización del rumbo hacia la liquidación de pequeños capitales, la precarización de las fracciones formales y el aumento de la desocupación. Veamos, la depreflación, junto al precio subvaluado que limita las importaciones, baja el consumo y beneficia a las exportaciones, es la base del ciclo nuevo. Por el lado de la inflación, al igual que en el gobierno anterior, se busca continuar con el ajuste vía licuación de salarios, jubilaciones, gasto público, depósitos en pesos e intereses de la deuda en moneda nacional, mientras que la recesión juega acá un doble papel, o al menos es lo que intenta. Funcionar como ancla inflacionaria para evitar una espiralización o una hiper y liquidar la multitud de pequeños capitales ineficientes que surgieron en el anterior ciclo, o lo que es igual, iniciar un nuevo proceso de concentración de capital. Tal es así que esto lo vemos en el último informe del INDEC publicado en enero sobre el índice de producción industrial manufacturero, donde se revela que en noviembre de 2023 se registró una caída del 4,9% interanual, con una caída del 0,8% mensual y del 0,9% anual. Misma situación encontramos si vemos el relevamiento de CAME, es decir, de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, que mide el desempeño de los pequeños capitales y el consumo. Allí, CAME señala que la caída del consumo comienza a inicio de 2023, año que muestra una tendencia a caídas mayores, con el pico en agosto del 4,1%, para repuntar hacia octubre, recuerden el plan plaquita de masa, y volver a una caída más pronunciada a partir de noviembre, con un nuevo pico en diciembre, caída del 13,7%, y el desplome del 28,5% en enero de este año. Es decir, el consumo baja en relación a la generación inflacionaria, y no cualquier consumo, porque el mismo informe de las pymes muestra que la mayor retracción en el consumo se dio en los rubros de alimentos y bebidas y de farmacia, con el 37,1% y el 45,8% respectivamente. Esto significa que se compraron menos alimentos y menos remedios. De igual manera que, tomando esto en general, la caída de la producción industrial junto a la caída del consumo augura futuras quiebras y expansión de la desocupación. Esta realidad material concreta de liquidación de pequeños capitales es el contenido que se expresa en la consigna peronista de "La patria no se vende". Aquella consigna también se encuentra en el rechazo a las privatizaciones, que ya no abarca a las 42 empresas estatales que impulsaba Milei en un principio, sino, hasta ahora al menos, a 27 de ellas. Claro que todo esto aún debe pasar por el tamiz del Congreso, donde no se descarta ir a un esquema de propiedad mixta, pero donde toda privatización deberá ser autorizada por una comisión bicameral del Parlamento. Sin embargo, la idea de las privatizaciones no responde a un fervor pro mercado o antinacional del gobierno de Milei, sino, al igual que durante el menemismo, tiene por objeto poder recaudar dólares y bajar el gasto público. ¿O alguien cree que la TV pública o Radio Nacional tienen algún valor para capitales privados fuera de su valor inmobiliario? Tanto la TV pública como Radio Nacional no valen nada en términos de empresas mediáticas, sino que lo que valen son sus predios. Esta necesidad de acumular dólares es la misma razón por la cual contamos con un esquema de peso subvaluado o tipo de cambio alto, que, dada la escalada inflacionaria,
puede que obligue a una nueva devaluación en marzo para mantener el tipo de cambio competitivo que beneficia a las exportaciones. Es decir, como con las privatizaciones, el objetivo es acumular dólares. ¿Para qué? Para estabilizar la economía y pagar deuda con vistas a un nuevo ciclo de endeudamiento. ¿Para un nuevo saqueo? No. Para financiar el retorno al esquema de un peso sobrevaluado. Tal vez, no habría que descartar, bajo la forma de una nueva convertibilidad. El peso sobrevaluado, recordemos, es una de las bases indispensables por la cual se acumula capital en Argentina. Es por esta razón, y no porque el objetivo sea instaurar una dictadura, que la ex ley Omnibus busca las facultades delegadas para el presidente, sobre todo en materia de privatizaciones y en poder tomar deuda sin pasar por la aprobación del Congreso. Es la necesidad del capital, no el deseo de vender la patria o los inicios de una dictadura neoliberal. Sobre todo porque no está en juego ni la entrega de la patria, ni mucho menos el fin de la democracia y su reemplazo por una dictadura. Lo que está en juego hoy, además de lo que ya comentamos en torno a las características del ciclo nuevo y que en parte promueve la ex ley Omnibus, es la precarización de algunas fracciones formales junto a la liquidación de pequeños capitales como vía para la expansión de las pymes más competitivas. Esto es, un ataque a fracciones formales y al pequeño capital más ineficiente, pero que del otro lado no nos encontramos al gran capital. De paso, en Argentina no existe el gran capital, existe el pequeño y el de tamaño medio, así sea un fragmento, él sí, de un gran capital, pero a escala mundial. Del otro lado también hay sectores obreros que se beneficiarán y otros que directamente serán indiferentes, toda vez que reproducen sus condiciones de vida en la informalidad. He aquí, por lo tanto, uno de los problemas, que no hay en disputa ningún contenido y por lo tanto ninguna fuerza política que exprese la solidaridad obrera universal, o lo que es lo mismo, una acción política revolucionaria. De un lado, la alianza entre pequeños capitales ineficientes junto a fracciones obreras, sobre todo formales, que se expresan en el frente anti-Milei dominado por el peronismo, y del otro lado los sectores exportadores, el capital de tamaño medio, junto a obreros formales, pero también pequeños capitales más competitivos junto a obreros en negro, cuentapropistas, autónomos, etc. De manera tal que la idea de que estamos en una disputa entre nacionalistas y entreguistas, o peor, entre trabajadores y emprendedores nacionales, por una parte, y especuladores y grandes capitalistas extranjeros por la otra, es falsa. A uno y otro lado de la trinchera encontramos obreros y capitalistas aliados. La consigna de la patria no se vende no es más que la forma ideológica que adopta la alianza material entre los pequeños capitales locales ineficientes y los obreros atados a ellos. A esta altura, después de todo, ya debiera saberse que el nacionalismo, el antiimperialismo, no es más que el ropaje ideológico por el cual todo pequeño capital nacional ineficiente disfraza su impotencia para competir en el mercado mundial. No hay, por lo tanto, ninguna potencia revolucionaria en ello. Esto nos lleva, por último, a comprender que tanto si triunfa el frente anti-Milei como si lo hace el propio Milei, la tendencia a la precarización y al empobrecimiento de la clase obrera continuará su marcha. Esto es, gane uno o gane el otro, la clase obrera perderá. No hay manera de imprimirle otro contenido al frente anti-Milei ni a la lucha contra la ley Omnibus, porque ese frente y esa lucha ya aportan un contenido propio. No actúan en el vacío ni forman un recipiente al cual se le pueda agregar elementos. Y el contenido del frente anti-Milei es la defensa de los capitales locales ineficientes. Si se cambia ese contenido, el propio frente se diluye. En suma, tal como nos contó el historiador griego Plutarco sobre la advertencia a Julio César frente a la proximidad de los idus de marzo, el gobierno de Javier Milei también enfrenta un desafío para mediados del tercer mes. La devaluación, que la inflación y los aumentos sobre los sectores formales y mejor pagos de la clase obrera no le quiten su apoyo, que el plan Caputo no vuele por los aires y se vea obligado a formar un gobierno de coalición. Estos, por lo tanto, son los desafíos que enfrenta el actual gobierno. Sin embargo, nosotros enfrentamos un desafío aún mayor: romper el frente anti-Milei y comprender que necesitamos poner en pie una acción política revolucionaria que exprese la solidaridad obrera universal, es decir, dejar de ir a la rastra de capitales que hace rato se han vuelto un lastre para el desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, un obstáculo para la mejora de nuestras condiciones de vida.
Para comunicarte con la caja nos podés buscar en Facebook, La Caja, Herramientas para el Debate, en nuestro canal de YouTube, La Caja de Izquierda.